pronto. Clase del 11 de mayo de 2020, filosofía, cuarto medio. Hoy conoceremos Aristóteles. Ya. Vamos a conocer otro filósofo griego que es Aristóteles, que también está en la misma línea de Platón en el sentido en que son de la misma época. Aristóteles también es del siglo IV y tenía un vínculo muy estrecho con Platón, pues fue su discípulo. En la guía, si ustedes la leyeron, ¿no es cierto?, aparece una pequeña referencia biográfica en la cual se explica esta relación de discípulo-maestro con Platón y también se explica la crítica que le hace Aristóteles a Platón. Aristóteles señala dentro de sus textos, él fue un prolífico escritor, que él quería mucho a su maestro Platón, lo admiraba mucho, pero más admiraba la verdad. Por eso abandona la teoría de Platón, que era esta dualidad de entender la realidad como separada, un mundo sensible y un mundo ideal, y crea su propia teoría, que se ha denominado dentro del marco histórico de la filosofía como realismo. ¿Cuál es la crítica que le hace mayormente Aristóteles a Platón, que aparece ahí en el texto que leímos, que ustedes leyeron, perdón? Que Platón, al duplicar estos mundos, genera una complejidad epistemológica al tener que explicar dos cosas a la vez. El mundo de las ideas y este mundo sensible. Al haber esta dualidad, ¿no es cierto?, dice que no, el mundo de las ideas propiamente tal no puede explicar nada del mundo sensible, y este mundo sensible o esta teoría tampoco explica por qué las cosas van cambiando, si en el mundo de las ideas supuestamente eran perfectas y no había cambio posible. Aristóteles señala que esas son, a grandes rasgos, como la fractura o lo incompleto que tiene la teoría de Platón, y él, ¿no es cierto?, lo rechaza por este motivo. ¿Qué es lo que señala Aristóteles? Que existe un solo mundo. Entonces ahí ya tenemos un punto radical para distinguir a Platón de Aristóteles. Platón distinguía el mundo o la realidad dividida en dos, ¿recuerdan? Aristóteles dice que no, que eso está mal y que solamente existe un solo mundo. Y ese es el en el cual él se basa su estudio. La clase de hoy vamos a revisar donde Aristóteles explica eso, que es un texto que se denomina la metafísica. Aristóteles escribió mucho. Escribió sobre política, sobre estética, sobre ética, que también lo vamos a ver cuando nos toque esa unidad. Pero en la metafísica, ¿no es cierto?, que él lo denomina como la ciencia primera o la filosofía primera, o la sabiduría o el estudio del ser primero, es donde explica la realidad. ¿Cómo la concibe Aristóteles? Luego de definir lo que significa metafísica. Dice, según Aristóteles, en la percepción de los entes, encontramos un doble principio inseparable que podemos expresar de tres maneras. Ya. Todo bien. Dígame. ¿Qué son entes? Ya, un ente puede ser cualquier cosa. Esto puede ser un ente, yo soy un ente, la taza es un ente. Se denomina ente como una forma genérica para designar a cualquier cosa. Ah, ya. ¿Ya? Es una palabra griega antigua, ¿no es cierto?, que justamente significa una forma genérica para designar algo. Entonces, Aristóteles dice que la realidad o cada cosa, cada ente, siempre se constituye desde dos principios, y es lo que vamos a ver ahora en cada uno de ellos. El primer principio dice que son las sustancias y los accidentes. La sustancia es el ser que subsiste y permanece en los accidentes. Es decir, la sustancia es como la materia prima de algo. ¿Ya? Por ejemplo, mi sustancia es ser mujer. Y mis accidentes son lo que me diferencian un poco de las otras sustancias que son mujeres también. Por ejemplo, dentro de los accidentes que él nombra hay 9. Son cantidad, cualidad, relación, tiempo, acción, posición, pasión, estado y lugar. Por ejemplo, si mi sustancia es ser mujer, esto que estoy aquí yo, Tatiana, un accidente que puede ser, por ejemplo, de tiempo, es que estoy conectada con usted a las 9 de la mañana. El tiempo da cuenta de cómo yo, como sustancia primera, Tatiana, estoy frente a un computador en este momento. Entonces el tiempo es el accidente, ¿no es cierto? O la cosa causal que se podría decir, que estoy frente a un computador con ustedes conectados.
Después otro accidente que podemos tomar de ejemplo decía relación. ¿Cuál es la relación que yo establezco, profesor-alumno, que tengo con ustedes en este minuto ahora? Posición, estoy sentada. Pasión, tengo frío. La pasión es como la sensación que tengo en este minuto. Lugar, estoy en el living de mi casa, en el comedor de mi casa realmente. Entonces los accidentes van dando cuenta de cómo las diferencias que se establecen entre una persona y otra. Nosotros, por ejemplo, como materia prima o como sustancia, yo soy una mujer, ¿no es cierto?, que me denomino como Tatiana. Así mis accidentes me diferencian de otras mujeres con otros nombres que tienen diferentes como cualidades en el minuto en el que están siendo. Esa es como la primera parte. Preguntas. Hasta el minuto. ¿Me pueden escribir por el chat si no quieren hablar? Vamos a abrirlo acá. ¿No? Seguimos entonces. La otra forma de entender la realidad o estos entes que se constituyen en la realidad, dice Aristóteles, es la materia y la forma. Todos los seres materiales tienen características comunes con otros que les pertenecen, perdón, todos los seres materiales tienen características comunes con otros que les hacen pertenecer a la misma especie, que sería la forma, pero también características individuales, que es la materia. La materia es el sustrato material e indeterminado del cual proceden las características individuales, tamaño, grosor, lugar, etc. La forma, en cambio, es la característica general que hace que algo sea lo que es y no otra cosa. Vamos a ver esta explicación de la materia y la forma con la tacita de café que tengo acá. La forma de taza la poseen todas las tazas, ¿no es cierto?, que pueden haber en mi casa, en la de suya, en diferentes lugares u hogares. ¿Cuál es la distinción, no es cierto? La materia de la que está armada esta taza. Puede que esta taza tenga, ¿no es cierto?, una materia de porcelana, que tenga una pintura de óleo de un gato específica, que tal vez otras tazas de mi casa no la van a tener y van a ser diferentes. Pero la forma en sí es definida de la misma manera para todos. A ver, ¿cómo explicarlo? Es como la ley que rige para todos para crear una taza. No existen tazas, por ejemplo, que tengan forma de olla, o que sean como un velero, por decirlo, o como lápiz. Sería como extraño entender una taza con otra forma que no sea con una asa, ¿no es cierto? Y con una forma tal que permita que haya agua o lo que sea dentro de ella. Esa es la explicación de la materia y la forma. La materia me permite las características individuales de cada una y la forma me da como la característica general que une a todas las tazas. La materia, el diseño y sus particularidades. Claro. A ver, no entendí bien eso, Camila. ¿Cuáles eran las características respecto a qué? No, pero ya viéndome la materia. Ya. La materia me da las características individuales de un objeto, porque no Sí, todas las cosas están constituidas de la misma materia, a no ser que sean formadas, ¿no es cierto?, eh, como en una fábrica, todos del mismo diseño, pero aún así, aunque haya 1000 tazas de la misma forma con un gatito, van a haber también otras tazas que van a ser constituidas con otra materia y con otra forma o con otro diseño, que van a incluir otros productos y eso las va a diferenciar. Pero la forma de taza, que sea redondita, que tenga una asa para que no la tome, es idéntica a todas las tazas que pueden haber en los diferentes lugares. Así, por ejemplo, las mesas pueden tener diferentes como materiales, pero la forma, lo que yo entiendo por mesa, va a ser siempre igual. Una superficie, ¿no es cierto?, que va a tener patas, que va a permitir, 4 patas, que va a permitir poner cosas dentro de, sobre ella para diferentes motivos. ¿Se entendió, Camila? sí, sí, ya lo entendí. Ya. Nicolás, ¿cuáles eran las dos características? ¿Esa pregunta se refiere a la materia y la forma o lo anterior? Activa el micrófono ahí si querés, que se llama Expedito. La forma. Ya.
La forma es lo que en cierta medida es lo que es universal a todas las cosas que en cierta medida poseen una materia. Por ejemplo, hablamos que son las características que presentó Aristóteles, ¿no? Claro, sí, eso es. Por ejemplo, mi forma de mujer tiene diferentes, es igual para todas las mujeres tenemos, entre comillas, como la misma forma, pero tenemos ciertas características que pueden ser materiales, que yo soy más delgada, que otra puede ser más gorda, que te tiene el pelo claro, que también es equivalente a los accidentes que podemos tener, que nos van a diferenciar. ¿Se entendió un poco mejor? ¿Sí? Sí, sí, ya, perfecto. Y la última distinción que hace Aristóteles es la de acto y potencia. Dice, el acto es la perfección del ser, o el ser siendo lo que es. Se identifica con la forma. En cambio, la potencia es la capacidad de recibir perfecciones y de llegar a ser. Ya. Puede que el lenguaje aristotélico suene complejo, y efectivamente la filosofía en sí es compleja de entender porque utiliza un vocabulario técnico. Por eso es importante también que ustedes vayan anotando ciertas palabras que les resulten complejas. Ente, por ejemplo, que me preguntaron recién. Ahora, acá lo que pregunté a Aristóteles, expresado con ejemplos, no es tan difícil de entender. Él dice que se pueden expresar, ¿no es cierto? O que las cosas se pueden expresar en materia y forma. Por ejemplo, el ser en acto es lo que está haciendo uno actualmente, es mi condición en este minuto actual. En cambio, el ser en potencia es lo que yo puedo llegar a ser en determinado minuto. Por ejemplo, yo tengo como capacidad la potencialidad de llegar a ser mamá. Así como una semilla, si la planto, tiene la potencialidad de llegar a ser un árbol, un vegetal, de lo que sea esa semilla en el fondo. En el fondo, cada cosa, cada ser, cada ente, tiene una capacidad de ser algo más en un futuro, pero también es en el minuto en el que está aquí presente. Así yo en este minuto soy lo que soy, ¿no es cierto? Pero puedo tener como potencial el llegar a ser eh, mamá, como les decía recién, como ejemplo. Ahora, las cosas no pueden tener en potencia la posibilidad de ser algo totalmente diferente a lo que su naturaleza es. Por ejemplo, yo no me puedo transformar o no puedo tener la potencialidad de llegar a ser un robot o de llegar a ser no sé, a ver, una taza o algo, u oro, o algo de lo que no está dentro de mi naturaleza. Las cosas, si bien tienen potencia, esa potencia está dentro de tu naturaleza. Así el árbol, por ejemplo, en potencia, ahora con la tecnología que tenemos, puede llegar a ser papel, o puede llegar a ser, no sé, una mesa, una casa, etcétera. ¿Se entendió la parte del acto de potencia? Sí. Ya, perfecto. Miren, en el fondo, para entender a Aristóteles, tenemos que entender, en primer lugar, que él no entiende la realidad o el mundo dividido en dos, sino que entiende este mundo como algo único, pero que siempre está compuesto como por una dualidad, que son primero, ¿no es cierto?, las sustancias y los accidentes, como son también la materia y la forma que se puede predicar el ser, pero también como esta forma de ser que tiene que ver con el acto y la potencia. La próxima clase vamos a profundizar todavía un poquito más en esto con ciertos ejercicios. Por el momento, la clase de hoy va a consistir netamente en lo que tiene que ver con la actividad, o sea, perdón, con la explicación y con una actividad cortita que dejé. No sé si la revisaron o la pudieron hacer. Sí, profe.